Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? De nuevo estamos en este espacio, consulta abierta, donde desde la biodescodificación voy a estar acompañándolos para que podamos entender qué programaciones inconscientes tenemos que no nos estén dejando ir hacia lo que queremos. Hola, mucho gusto, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos. Eh, Hoy vamos a tener un programa especial en cuanto a, vamos a hablar de un tema específico, vamos a hablar de las programaciones inconscientes que se crean durante la gestación y el nacimiento. Bienvenidos todos los que se van conectando, bienvenidos a este espacio nuevamente. Entonces, consulta abierta hoy con un tema muy especial que es todas aquellas programaciones que tenemos de nuestra gestación y nuestro nacimiento. Si tienen algunas preguntas, también pueden irlas haciendo y las vamos resolviendo. Entonces, para los que estén en vivo, las pueden ir haciendo, y los que después vayan a ver este programa grabado, pues también ahí les queda toda la información y cualquier cosa la pueden dejar en mi buzón. Entonces, con mucho gusto, gracias a ustedes por conectarse. Bienvenidos, muchas gracias. Entonces, bueno, para que empecemos, los que estén nuevos en el tema, y a contarles un poquito de qué se trata. La biodescodificación nos va a mostrar cuando tenemos un síntoma en nuestra vida, ya sea físico, emocional o de un resultado, está viniendo por programaciones que tenemos a nivel inconsciente. Lo que vamos a hacer hoy es un Zoom especial sobre esas programaciones que recibimos en el vientre materno, la gestación y el nacimiento, que nos programan muchísimo. De hecho, nos programamos de los 0 a los 10 años. El 95% de nuestra información es inconsciente, y de ese 95%, el 70% viene de la etapa intrauterina. O sea, lo que vimos la última vez que estuvimos fue la fecundación, gestación y nacimiento. Toda esa parte es la etapa intrauterina. Entonces hoy vamos a profundizar más, no solo en la fecundación, que ya la vimos, sino la gestación y el nacimiento. Bueno, aquí me preguntan cómo sabemos. Yo le pregunto a mi mamá y dice que todo bien, pero no creo, porque mi papá era un hombre violento. Ok, eso está muy importante, eso que tú dices ahí. Yo le pregunto a mi mamá y dice que todo muy bien. Vamos a específicamente, si no hay información de mamá o de papá o del ambiente, a creer en lo que hay en nosotros, ¿sí? Confiar en eso. Mira, tú mismo dices, sé que mi papá era violento, ahí debe haber algo, ¿sí? Igual, ¿cómo lo vamos a detectar? Con los síntomas. El síntoma es el que te va a dar idea de que puede haber algo ahí. Eso es precisamente lo que vamos a ver hoy, qué tipo de programaciones pueden venir de ahí, y en todo caso, siempre mirar, confiar en lo que a ti te llegue. O sea, yo siento que esa época percibí mucha violencia y eso me pudo haber programado en tal y tal cosa. Me da mucho miedo los gritos, cuando llega alguien y quiere imponer su autoridad, no soy capaz de actuar, me congelo, me paralizo. Entonces, eso, por ejemplo, podría ser una programación de ahí. Hay que mirar es cómo lo interpretaste tú. Cada persona, de acuerdo a lo que se viva, puede interpretar cosas diferentes. Hay unas generalidades, que es lo que también vamos a ver hoy. Pueden haber generalidades, hay generalidades, pero pueden haber programaciones por cada persona. O sea, no todos los que estuvieron en un ambiente donde mientras estaba en la gestación papá gritó van a tener la misma sensación, pero hay algunas cosas que pueden ser muy similares. Entonces, si de eso se trata hoy, si alguien quiere preguntar algo sobre aquellos temas que sientan, que traen desde su gestación y su nacimiento, dudas que tengan, cosas que sientan que tengan que ver con eso, me van preguntando. Y también, a medida que vaya avanzando en lo que les voy a ir contando de las posibles programaciones que podemos tener, me pueden hacer preguntas. Exactamente, aquí me está hablando de BOB, no sé bien cuál será tu nombre. Me dices, en el caso que nos estás refiriendo, que estuviste en gestación y que papá gritaba mucho o era violento. Entonces, te di un ejemplo de que te puede dar miedo los gritos, y tú me dices, o al contrario, puede ser como gritar o estar a la defensiva. Totalmente, ahí mencionas un punto muy importante. Podemos programar algo en derecha o en reversa. ¿Qué quiere decir eso? Lo grabo exactamente igual, entonces si gritaron, yo también salgo a gritar. O en reversa es, no, yo no quiero para nada gritar y le voy a temer a esto. Entonces igual, así sea en derecha o en reversa, se está respondiendo a la misma programación. Ahí hay que identificar en qué parte tú elegiste interpretar esa programación, de qué forma decidiste interpretarla. Entonces,
tal cual eso que estás describiendo, y ahí mismo lo dices. Estoy a la defensiva, es que desde que estabas adentro del vientre materno es muy posible que sentiste, aquí está muy violento, hay que defenderse, o que fueran las emociones que mamá tuviera en ese momento, porque ahí nos metiéndonos ya también más en el tema, precisamente se trata de eso. Se trata de que estamos metidos en el vientre de mamá durante 9 meses, algunos un poquito más, otro un poquito menos. En ese momento se forma algo biológicamente que se llama simbiosis, que es algo que se desarrolla inconscientemente entre mamá e hijo, precisamente para garantizar esa supervivencia de ese bebé. Esa simbiosis que hace que ni bebé ni mamá tengan claro dónde empieza uno y dónde termina el otro. Entonces, se consideran una sola unidad, por eso todo lo que mamá piensa, siente, viva, el bebé se lo va a tomar como propio. Entonces, en el ejemplo que nos dan acá, la persona que nos está escribiendo, es probable que, por ejemplo, mamá sintió como, ay, me quisiera defender, o que el bebé dentro incluso del vientre materno dijera, tengo que salir a defender a mamá. Podría ser incluso que en tu caso fueras muy protector de mamá, porque si estoy dentro de mamá y mamá está en un ambiente de violencia, entonces la personita de que hay que tener en cuenta que de verdad, desde que llegamos al vientre materno, somos seres totalmente receptores de la información que hay ahí. No es que cuando nací, cuando ya estoy entendiendo, no, desde el vientre materno podemos empezar a hacer promesas inconscientes. Entonces, por ejemplo, en esa situación que nos cuentas, es que papá era violento cuando yo estaba en el vientre materno de mamá. Podría inconscientemente decir, yo voy a salir a salvar a mamá y a protegerla. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que tu vida gire en torno a defender a mamá, y de luego el inconsciente ni siquiera entiende que es solo mamá, sino lo que sea que relaciones como mamá en tu entorno. Entonces es que todas las mujeres las tengo que defender, o es que cualquier persona que me vaya a atacar tengo que ponerme a la defensiva. Dependerá de cómo lo viviste, la interpretación que le des a tu vida, pero sí, de eso se trata. Muchas gracias por esa pregunta. Si quieren seguir haciendo preguntas, las que tengan. Les voy a ir contando un poquito más entonces del tema para que vayan teniendo claridad sobre el tema. Miren, el inconsciente es el mecanismo que garantiza nuestra supervivencia. Nosotros llegamos al vientre materno y ahí mismo somos esas dos celulitas que se acaban de unir de papá y mamá, y sin embargo ya tenemos nuestro inconsciente ahí a disposición. No es que sea que el inconsciente está igual de chiquitico, entonces no le cabe nada, no, antes ahí él está empezando a absorber todo lo que hay en su entorno que le garantice supervivencia. A ver, aquí me están preguntando, también puede ser como ansiedad por papá bebedor y mamá aguantarse porque se siente que no puede sola. Soy súper ansiosa, sí, total. Como les digo, hay programaciones como personas haya, entonces, y cada persona va a tener en sí la respuesta. Entonces, tengo ansiedad porque papá bebía y mamá se aguantaba. Entonces, imagínate, tú estás allá dentro de mamá, papá bebiendo, mamá aguantándose cualquier situación y se siente sola. Entonces estoy ahí como adentro como, ay, no puedo hacer nada, quiero salir a tal cosa. Entonces genero en mí una programación de ansiedad. El tema es que el inconsciente no entiende que es solo en ese momento, lo va a representar en toda tu vida, porque, como les estaba diciendo, llegamos al vientre materno y nuestro inconsciente está absorbiendo toda la información. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. El propósito del inconsciente es garantizar nuestra supervivencia. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a tomar la información de su entorno. Pues primero es como si dijera, bueno, aquí afuera sobreviven, entonces esto debe ser lo que funciona. Por otro lado, va a hacer promesas inconscientes a las situaciones que se presenten que él crea que le garantizan supervivencia. Por ejemplo, a mamá se la está pasando mal. Para un bebé, mamá y papá garantizan supervivencia, entonces yo voy a salir a salvar a mamá. Eso es una promesa inconsciente que se hace con el ánimo de pensar que así vas a sobrevivir, porque así mamá va a estar bien. Si yo voy a salir a defender a mamá, mamá va a estar bien y me va a garantizar mi supervivencia. Y todo lo que vivas ahí, entonces mamá está ansiosa, voy a estar ansiosa porque voy a ser fiel a mamá, voy a repetir su historia. Eso también es una promesa que garantiza supervivencia, porque si soy igual al otro, me puede aceptar más fácilmente que si soy diferente. Cualquier cantidad de cosas podemos asumir de acuerdo a lo que vamos viviendo. Entonces, sí, aquí que nos cuentan este ejemplo también. Entonces, todo eso que voy detectando, si siento que es de ahí, eso también se puede programar. De hecho, son mis programaciones más importantes, porque en fecundación, gestación y nacimiento adquiero el 70% de mi inconsciente, y de ahí en adelante lo que hago es
un 30% más hasta los 10 años y de ahí en adelante repetirlo. Entonces, soy súper ansiosa y resulta que viene de una historia de vientre materno. Con solo que vayamos a ese momento y desprogramemos eso, puedo empezar a recuperar el bienestar en eso que estoy viviendo. Bueno, entonces les estaba contando que llegamos al vientre materno, el inconsciente, aunque seamos 2 celulitas, está dispuesto a absorber toda la información que necesite para cumplir su propósito de supervivencia. Él es el encargado de eso, entonces él va a asumir todas las programaciones. ¿Cómo lo hace? A nivel como si fuera un computador. Tengo programas para ejecutar y con esto yo me voy a defender. Entonces, como estamos en un estado de simbiosis con mamá, recuerden, la simbiosis es lo que hace el inconsciente, pues, o la biología, para que ese bebé y esa mamá formen una unidad, y en esa etapa de gestación y nacimiento, incluso hasta los 10 años, pues se garantiza esa protección de ese nuevo bebé. Entonces, como están en esa simbiosis, el bebé no entiende que eso le está pasando a mamá. No, esa ansiedad de mamá. No, esa ansiedad, si estoy ahí, estoy en estado de simbiosis, es muy probable que la personita se la tome como propia. Entonces, siento la misma ansiedad que sentía mamá. ¿Por qué? Porque estabas en ese estado de simbiosis con ella. Siento la misma rabia que siente mamá hacia el masculino. Entonces, eso que está sintiendo mamá ahí, lo tomo como propio. Entonces, es muy importante. Yo siempre he dicho, esto es una etapa que uno, así fuera por solo higiene, debería ir allá, porque hay que recuperar ese espacio para nosotros. Estuvimos 9 meses ahí absorbiendo información que nos va a determinar la vida, pues no irnos por la vida sin saber ni qué había ahí. Y se puede cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, todo lo que le pase a mamá durante esa gestación, esos 9 meses, esos 7, 8, lo que haya sido, lo que para cada uno haya sido, ese tiempo voy a estar ahí absorbiendo toda esa información y tomando decisiones inconscientes de acuerdo a eso. Entonces, yo decido salir a defenderme porque es que este ambiente está muy violento. Entonces, cuando salga y cuando ya crezca, me dicen cualquier cosita y ahí mismo estoy siempre a la defensiva. Entonces, entender que ya no es necesario que te defiendas, que puedes estar tranquilo. La persona que nos cuenta la ansiedad, entender que esa ansiedad no es tuya, que es de mamá. Entonces, haciendo ese tipo de conciencia, podemos liberar. Luego, después de la gestación, que llega el nacimiento. Esa etapa también nos marca muchísimo, porque el nacimiento es nuestro primer gran proyecto. ¿Qué quiere decir que es nuestro primer gran proyecto? Es la primera vez en que vamos a ejecutar algo por nuestros medios. Estamos con la ayuda, pues, de mamá y todo, pero es bebé quien genera ese inicio de ese nacimiento. El bebé es quien inicia el trabajo, genera todo, pues, ahí, pero si el bebé no está listo, no se genera eso. Entonces, es considerado por el inconsciente la primera vez que inicias un proyecto. Entonces, como haya sido tu nacimiento, va a estar direccionado, grabado, cómo te vas a desenvolver en la vida en muchas situaciones, especialmente, por ejemplo, en situaciones laborales, en situaciones de iniciar cosas y en cantidad de cosas dependiendo de lo que haya pasado. Entonces, por ejemplo, si el nacimiento es mi primer gran proyecto, pues un parto natural, que el bebé inicie el proceso de parto, que nazca sin complicaciones, va a ser una persona que es muy probable que sea muy saludable en cuanto a ejecutar proyectos, iniciarlos y llevarlos a término. Empezamos ya entonces ahí con variantes. Entonces, una persona que nazca, por ejemplo, con forces. Los forces, que son esos, que son como una especie como de ganchos, pues no sé el nombre exacto, pero son como unas cucharas que te ayudan como a jalar, te cogen de la cabeza y jalan al bebé. Y para los casos en que los bebés están sin poder salir, están como atrancaditos, están sin salir, entonces se les ayuda jalándolos. Entonces, ese tipo de nacimiento de entrada, ya, primero hay algún motivo por el que bebé o mamá no está muy seguro de que el bebé salga, porque siempre va a ser algo inconsciente, tanto en mamá como en bebé, lo que va a hacer, o que sea el nacimiento fácil o que no sea fácil, por ejemplo. Entonces, es que hay un ambiente muy complejo afuera, hay violencia de papá, entonces
la solución de supervivencia de ese bebé es, no, yo no voy a salir. Entonces se pueden presentar cosas como esas, partos que no se den, pues que se demoren la gestación, nada que sale, o que se quedan atrancados porque hay un deseo inconsciente de no salir, o de mamá de no sacarlo, es que afuera está muy peligroso, hay mucha violencia, entonces inconscientemente, pues la mamá no es que esté pensando eso y diga, no, yo no lo voy a sacar porque está muy peligroso, no lo piensa conscientemente, pero sí lo piensa inconscientemente, piensa tal vez no es un lugar seguro, cómo va a proteger a este bebé, ahora qué voy a hacer, entonces ese tipo de pensamientos inconscientes, tanto en bebé como en mamá, pueden hacer que a la hora de nacer, el bebé se atranque, por ejemplo, en el canal de salida, entonces tengan que usar forces. Entonces, de entrada ya habría una programación de por qué no quisiste salir, por qué quedaste atrancado. Es una persona que puede tener miedo a salir a la vida, a salir a lo nuevo, o que si hay un ambiente muy violento se sienta muy mal. Aquí me están diciendo, yo no me dejé por miedo poner la epidural y se demoró el parto y mi hija es ansiosa, puede ser eso. Es muy probable que por el miedo que tenías tú en ese momento, ¿sí? Pero también debe haber algún motivo más inconsciente, o sea, ¿por qué que había en ti que hiciera sentir que la bebé no estaba bien afuera, que no quisiera salir? Por ejemplo, tengo miedo a si voy a ser buena mamá, tengo miedo a si va a ver la economía que es, o inconscientemente, entonces no, es que este mundo no es seguro, esto no es un buen mundo para traer hijos, aunque queramos, si por allá en el fondo hay una cosa inconsciente, alguna programación inconsciente, podría traer esto. Entonces se demoró el parto y mi hija es ansiosa, entonces hay que indagar qué había en tu inconsciente en ese momento, pero sí puede ser eso, claro que sí, algo de eso que tú mencionas o algo más ahí. Entonces, alguien que nazca, por ejemplo, con forces, entonces esta persona, como la están jalando, no está pudiendo llevar a cabo su primer proyecto. Su primer proyecto, como sería ideal, que esa persona salga solita, pues impulsado por las contracciones de mamá, más fue el impulso que el bebé hace, pero ahí lo tuvieron que jalar. Entonces, ¿eso qué puede grabar en su vida? Si nacer es mi primer gran proyecto, ¿qué puede significar eso en la vida para una persona? Entonces, pueden ser personas que necesiten como en cuanto a proyectos que los acaben de empujar, que los ayuden, que los jalen, siempre van a estar en la necesidad de sentir que necesitan a otro para trabajar, para hacer sociedades, para hacer algo. Sienten que si están solos no van a poder terminar las cosas. O también van a empezar a poner en marcha proyectos y acciones en su vida, pero se quedan como atrancados, se quedan atrancados. A ver, aquí me dice, eso de tener miedo a ser buena mamá, era muy joven y madre soltera, y cuando el médico dijo que era niña, yo lloré porque creía que era muy duro ser, ahí lo tienes. Es que es así de fácil, mira, nos está diciendo aquí la persona que nos había dicho que su hija es ansiosa, que se puede hacer por eso. Claro, tenía miedo a ser buena mamá, era muy joven y madre soltera, y cuando el médico dijo que era niña, yo lloré porque creía que era muy duro ser mujer en este mundo. Entonces es muy probable que tu hija primero tengo una sensación de ser mujer en esta vida, es muy duro. ¿Eso en qué se puede representar? Por ejemplo, no sé qué edad tenga ya tu hija, pero si por ejemplo ya es adolescente, que tenga sus periodos menstruales, que le vaya a dar mucha dificultad a su parte femenina en cuanto a que entonces los periodos menstruales van a ser dolorosos, puede que pueda manifestar también algo a nivel de ovarios, de útero, entonces que tenga ovarios poliquísticos, porque es una señal de decirle al cuerpo, no vamos a ser mamás, porque ser mamás y ser mujer es muy duro, cosas como eso. Entonces sí, es muy normal. Lo que puedes hacer desde ya, no sé cuántos años tenga tu hija, pero si igual se puede hacer, es simplemente hablarle, si es niña, le puedes hablar de frente o hablarle de la mente y decirle, te doy permiso de ser mujer, tienes permiso de ser mujer y que tu historia sea diferente a la mía. No tienes que venir acá a repetir mi historia, yo me estoy encargando de sanar y me permito saber que puedo ser mujer y que sea fácil. Tiene 27 años, así. Tiene 27 años, aquí nos están corroborando 27 años y le da muy duro el periodo y se define de sexual, sí. De hecho, eso también era lo que te iba a comentar. No siempre se da, pero podrías, ya que lo mencionas, claro, se define bisexual. ¿Por qué? Porque
como le han dicho desde que llegó al vientre materno que es muy horrible ser mujer, entonces una de las cosas que puede tener eso es una confusión en su sexualidad, porque entonces, ¿será que más bien entonces actúo como hombre o como mujer? Entonces es muy normal, igual en cualquier edad que ella tenga se pueden cambiar esas programaciones y ya que haga las cosas en su vida por elección, no por la programación, ¿sí? Que tenga el gusto sexual por lo que quiere y no por la programación, porque hoy ese gusto sexual puede estar más dirigido por esa programación de miedo que por realmente por gusto. Entonces sí, es muy fácil, es simplemente observar y vamos mirando y sale muy fácil la información para poderla cambiar. Bueno, entonces una persona, por ejemplo, que nace con forces, con gusto, gracias a ti. Si alguien más preguntas, vayan haciéndolas, que la idea es que vayan preguntando y voy también refiriéndole la información para que les vaya llegando a información. Entonces, alguien que nace con forces es muy probable que sean personas que les cuesta terminar cosas solo, les cuestan y terminar proyectos, los pueden dejar a medio camino, empiezan muy entusiasmados y luego se atrancan, y ese se atrancan puede ser cosas desde pequeñas hasta grandes, o sea, puede ser que empiezan grandes proyectos y se quiebran, o se paralizan como ante las cosas, que no son capaces de avanzar. Entonces, eso solo con cambiar esa programación de la forma de nacer, la persona recupera ese bienestar en lo que está trabajando. Otro tipo de nacimiento, por ejemplo, que nazco por cesárea. Entonces, una cesárea, que es una cesárea, también es un proceso donde no puedo llevarlo a término como quiera. Estoy ahí para nacer supuestamente natural y resulta que no, que en lugar de eso van a llegar y van a abrir y me van a sacar, ¿sí? Entonces, en la cesárea es importante ver dos tipos de cesáreas. La cesárea que es programada y la cesárea que es de urgencia, porque tienen una diferencia que, aunque parezca pequeña, es muy importante a la hora ya de los programas que la persona puede estar representando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en uno inicio trabajo de parto y en otro no. Entonces, en la cesárea urgente, por lo menos, ese bebé inició el trabajo de parto. ¿Qué quiere decir que inició el trabajo de parto? Que yo tengo algo para hacer, tengo una labor para hacer y la inicio. Entonces ese bebé bien contento dijo, sí, yo voy a nacer. Que por allá a mitad del camino encontró un problema, listo, pero ya tiene una programación de yo puedo iniciar cosas. Cuando son los bebés prematuros, listo, ya hablamos de bebés prematuros entonces. Voy a acabar este. Entonces ese bebé que inició el trabajo de parto, una cesárea, va a tener una programación de saber iniciar proyectos. Es una persona que por lo menos va a iniciar proyectos. ¿Qué puede pasar en esa persona? Que puede que inicie proyectos, pero le va a dar mucha dificultad terminarlo. Se parece un poquito al de Forces, porque también le tuvieron que ayudar a salir. Ese también le ayudaron, porque él fue el que inició y por algún motivo le ayudaron. Entonces, este tipo de personas que nacen por cesárea de urgencia pueden iniciar proyectos, pero va a dificultar que los terminen. Entonces, también lo puedes ver en la vida de alguien o en tu vida, si es del caso, en que se abren cosas, la persona abre y abre proyectos, empieza cosas, pero no las termina, las deja empezadas, le da mucha dificultad terminar y cerrar y concretar cosas. Abre muy fácilmente, inicia cosas, pero le da dificultad cerrarlos. Entonces, también necesitan como que llegue alguien a sacarlo, como que llegó ese médico a sacarlo y a liberarlo de ahí. Entonces, ese sería ese caso de cesárea programada. Bueno, aquí estamos hablando, voy a hablar de este caso que están preguntando acá, bebés prematuros. Entonces, mirar el contexto también. Entonces, ¿qué es un bebé prematuro? Un bebé que nació antes de tiempo. O sea, ese bebé primero no pudo terminar como hubiera querido. Entonces, pueden ser personas que se la pasan por la vida sintiendo que les falta tiempo. O sea, me falta tiempo, no les alcanza el tiempo porque desde su primera programación los aceleraron por algún motivo. Desde su primer proyecto no tuvo el tiempo que hubiera querido. Entonces, esa puede ser una de las connotaciones de una persona de estas. Mantenerse acelerada, sentir que no le alcanza el tiempo, y van a ser personas que se van a estresar mucho por ser puntuales. No quiere decir que vayan a ser puntuales, pero se estresan mucho por ser puntuales,
se van a estresar mucho si el otro los está esperando, aunque a veces puede que lleguen tarde, pero van a tener una gran sensación de estrés del otro me está esperando, voy a hacer esperar al otro, tengo que llegar más rápido que todo el mundo. Entonces eso se puede ver en los bebés prematuros. ¿Por qué pueden hacer un bebé prematuro? Siempre hay que tener en cuenta las dos partes. O bebé o mamá necesitaban que naciera antes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hay que necesitar que naciera antes? Desde el inconsciente. Recuerden que aquí siempre vamos a hablar más allá de lo que se ve y se siente y nos dicen como que sí, no, lo que hay allá en el fondo. Entonces, necesito que nazca antes. ¿Por qué? Porque es que esto está muy peligroso y está mejor afuera que adentro, ¿sí? Entonces es que, por ejemplo, casos que he conocido, es que el papá quiere tener mucho sexo y entonces yo siento que si tengo sexo con el bebé ahí, entonces el bebé se va a hacer daño, entonces mejor que salga antes. O es que papá le está pegando a mamá, entonces el bebé dice, no, yo tengo que salir afuera para defenderla. Eso se supone que no lo va a poder hacer, pero en el inconsciente del bebé, el bebé nace con esa sensación, yo voy a salir a defender a mamá. Entonces nace antes, pues no es que el bebé vaya a salir ahí, pero ya sale con la programación. O sea, desde su inconsciente él sí lo hace con ese propósito. Entonces, cualquier sensación, ¿sí? Yo, por ejemplo, fui una bebé prematura y el motivo por el que fui prematura fue porque mamá no sabía que yo estaba ahí porque ya llevaba aplicadas varias inyecciones para no quedar en embarazo y llevaba 2 inyecciones y tenía 5 meses y no sabía que yo estaba ahí. Y cuando descubre que estoy ahí, porque además le daba vómito y eso, pero como antes le daba gastritis, pensaba que era gastritis. Entonces, cuando descubre que estoy ahí, los médicos le dijeron que quién sabe qué iban a hacer, que no garantizaban nada. Entonces ella estaba muy asustada y yo entendí cuando después hice mi regresión y mi contacto con esa etapa de vientre, que yo había salido para decirle quédate tranquila que estoy bien, porque como que me tenía así súper cansada del estrés que ella tenía. Entonces son cosas inconscientes que hace el bebé, o sea, está tan preocupada de pensar que estoy mal, que como le muestro que estoy bien, pues venga, yo salgo y le muestro que estoy bien. Entonces podemos hacer cualquier tipo de cosas ahí. Lo importante es analizar cada caso y entender por qué subiste la necesidad de eso. Entonces eso es una de las cosas que pueden manifestar las personas que nacen antes. Bueno, aquí me están preguntando, mi mamá dice que cuando nací fue súper fácil, no sintió dolores de parto, iba para el baño y yo salí, quedé sobre la cama, pero casi ni se dio cuenta que parió. ¿Qué programaciones puedo traer? Bueno, ahí hay que mirar por qué estuviste en la necesidad de eso. Pues primero, qué bueno que fue fácil, es muy probable que tengas una buena programación de que la vida es fácil. A veces también he visto ese tipo de casos es que no quiero causarle ningún dolor a mamá, entonces tengo que hacer que esto sea bien fácil y que ella como que no se dé ni cuenta. Entonces inconscientemente puedes tener una programación de no puedo ir a hacerle daño al otro, entonces tengo que hacerlo como si nada. Podría ser, o sea, ahí es que hay que mirar en qué estás representando en tu vida, pero también puede ser una buena programación. También entender que no todos son malas programaciones. Qué bueno que haya buenas programaciones, puede que tengas una buena programación en eso, pero hay que mirar bien qué más de eso te está hablando ese momento. Bueno, más preguntas por acá. Bueno, entonces voy a seguir con los otros casos que estábamos viendo. Entonces, la cesárea, entonces ya vimos la cesárea cuando es urgente y ahora vamos a ver la cesárea programada. Entonces, la cesárea programada, ¿cuál es? Esa que simplemente se dice... este día vamos a hacer la cesárea, no estamos esperando que el bebé inicie el proceso de parto. Entonces esa cesárea lo que va a tener de diferente es que ni inicia trabajo de parto el bebé ni tampoco hace el proceso, porque ahí se lo hacen. Entonces digamos que es un poquito más programante que el de cesárea urgente, porque son personas que ni los dejan iniciar su primer proyecto ni terminarlo. Entonces hagan de cuenta que estoy ahí bien tranquilito en el vientre y todavía no tengo ni idea ni planes de salir
y fan, se abre algo y me sacan. Entonces, primero va a ser personas que puede que tengan como una sensación como de desarraigo, de me desacomodaron, me quitaron de donde estoy, me quitan lo mío, no me dejan disfrutar, porque físicamente, pues literalmente como que te arrancan de ese estado en el que estás, que ni siquiera lo tienes planeado. Y de hecho, pues hay una tendencia muy grande en los últimos tiempos de hacer los embarazos así. Muchos de los bebés han nacido mucho así, cesáreas programadas. ¿Qué más hay en esos bebés? Esos bebés les puede dar mucha más dificultad iniciar procesos, iniciar proyectos, iniciar actividades y fuera de eso terminarlo. O sea, van a necesitar mucho acompañamiento, tanto para iniciar como para terminar. No quiere decir que no sean ni buenos ni malos haciéndolo. No se trata de ser buenos o malos, se trata de los inicio o los termino. Entonces estos van a necesitar mucho más acompañamientos. Estos sí que se van a sentir que tienen que estar con el otro, tanto desde el principio como hasta el final. Y si no está el otro ahí, sienten que no van a ser capaces. Yo esto pues y a veces lo he visto y creo que viene mucho de ahí, de personas, de los niños de ahora. O sea, tampoco es irnos a los extremos. Hubo una época en que no nos ayudaban para nada a hacer las tareas y bueno, y no nos acompañaban, pero hay otras épocas en que no dejamos al niño ni siquiera solo un segundo porque hay que acompañarlo desde principio a fin y eso podría ser una representación de esas cesáreas programadas, que ese niño, si no está alguien ahí que le ayude, no inicia procesos y tampoco los termina. Entonces, en eso es en lo que se puede manifestar una cesárea programada. Bueno, si tienen más preguntas las pueden ir haciendo. Bueno, ¿qué otro tipo de nacimientos son comunes? Pues, o qué otro tipo de programaciones podemos ver en el nacimiento. Entonces, los nacimientos cuando hay vuelta de cordón umbilical, cuando el cordón umbilical se enreda, ese tipo de nacimiento también me va a traer algunas programaciones. ¿Cómo se pueden comportar estas personas de adultas? Es muy probable que sean personas que van a sentirse como que se ahorcan. O sea, incluso puede ser personas que sientan que esta parte de su cuerpo se manifiesta mucho, como que me ahogo, como que me ahorco. Pueden incluso hablar, el inconsciente siempre va a manifestar incluso en las palabras, no, siento que me ahorco, me siento ahorcado, esta situación me ahorca, o incluso pueden decir me ahogo en un vaso de agua. Cosas como esas pueden manifestarlas este tipo de personas que hayan tenido temas de vuelta de cordón umbilical. También no se aguantan nada en el cuello. Son personas que no se aguantan nada en el cuello, toda esta parte les estorba. Y ya en sus acciones, ¿cómo se puede manifestar? Como lo que hace el cordón es como voy a salir y me ahorco, entonces me devuelvo, pero si me vuelvo adentro también me muero porque ya no hay líquido, ya. Entonces tanto salir como quedarme es peligro de muerte. Entonces van a ser personas que van a vivir como al borde de la vida y la muerte. O sea, para sentirse vivos van a tener que vivir emociones extremas. Entonces, si no tienen nada de malo las emociones extremas, pero la idea es que pues no sea simplemente ese como el aliciente de esas personas que tienen que estar tirándose del parapente, en la moto a 300 por hora, y es lo único que los hace sentir como vivos. Esas situaciones extremas puede venir de eso, porque su primera grabación es para vivir hay que morir. Eso fue lo primero que grabó esa persona cuando intentó salir. O salir del vientre materno es peligro de muerte. Esa también, las personas con vuelta de cordón también pueden manifestarse en personas que les dé mucha dificultad iniciar su vida laboral, que va a significar poderse independizar de su casa, poderse ir de casa, de mamá, de papá. Entonces son esos eternos estudiantes que no se empiezan un montón de carreras o no las terminan o siguen haciendo otra y otra, pero es por un temor inconsciente de si ya me acabo de graduar y empiezo a trabajar, me tengo que ir de la casa. Y simbólicamente, cuando somos de adultos, la casa representa ese vientre materno, ese útero, y su primera programación fue salir del vientre materno, fue casi muerte, peligro de muerte. Entonces, si ahora me voy a trabajar, puede ser peligro de muerte. Entonces, puede ser personas que les dé mucha dificultad sus primeros trabajos, así dificultad de decir,
definitivamente estoy que me mato, mejor que este trabajo, cosas como esas bien extremas, o que no consigan trabajo y se queden estudiando toda la vida porque inconscientemente sienten que si salen de casa se la van a pasar muy mal, que fue lo que pasó cuando decidieron salir del vientre materno. Bueno, aquí tengo algunas preguntas. Cuando al nacer el bebé se devuelve, es muy grande y la mamá pierde conocimiento mientras eso pasa. Bueno, aquí hay varias cosas. Una, hay un motivo por el que el bebé necesitó ser grande, ¿sí? Normalmente, pues normalmente una de las programaciones que puede hacer que un bebé sea grande es una necesidad de ser grande por algo que hay afuera. Entonces, por ejemplo, mamá está sola, indefensa, entonces yo necesito ser grande para estar con ella. Y recuerden que el inconsciente usa simbolismos, entonces sabemos que un bebé por más grande que venga, pues no va a venir a cuidar a mamá, pero el inconsciente cree que sí. Entonces es como, lo he visto, por ejemplo, es que mamá está muy mal económicamente, está súper mal, estamos casi aguantando hambre. No, yo tengo que ser grande rápido porque yo tengo que trabajar y sostener a mamá. Entonces, ¿cómo lo simboliza desde su inconsciente? Son bebés muy grandes, pero lo que están representando es que quieren crecer muy rápido para llegar a ser adultos y poder empezar, por ejemplo, a cuidar de mamá o a proteger a mamá, cosas como esas. Entonces, ahí está eso. Es porque fue grande, puede haber un motivo por el que necesitó ser grande. Lo hizo proteger a mamá, cuidar de mamá o lo que sea que se necesite en ese ambiente. Si se devolvió, ahí puede haber un tema, puede haber grabado, es que no puedo salir, me toca devolver. Entonces podría ser que a la hora de hacer proyectos tenga la necesidad de intentar devolverse, como con miedo y pensar que no va a poder hacer eso, como esa grabación de no, por ahí no pude pasar. Entonces podría ser una persona que de entrada, antes de intentar hacer cosas, sienta que pues eso no lo va a poder lograr y se devuelva o no las haga. Y bueno, que mamá pierda el conocimiento mientras eso pasa, podría también crear una memoria de le hice daño a mamá, qué pasó con mamá, porque aunque estemos ahí adentro, el inconsciente está percibiendo todo lo que hay afuera. Entonces, ¿qué me puede generar una grabación de esa? Le hice daño a mamá, podría ser una persona que haya grabado una grabación, pues tenga una grabación de culpa, es que le hice daño a mamá al nacer, la hice sufrir, casi se muere, perdió la conciencia. Entonces la culpa en que la puedo representar en mi día a día, independiente que venga y diálogo con mamá. El inconsciente literal, si me siento culpable, entonces va a buscar mecanismos como pagar. El culpable paga. Miremos el entorno social. Me paso un semáforo, entonces culpable, pago una multa, y si cometí un delito, pago cárcel. Entonces, inconscientemente, alguien que esté cargando una culpa va a buscar algún motivo con el que sienta que paga. Entonces, alguien que sienta culpa, si esa fue la grabación que se hizo, no necesariamente pues es que la haya hecho, pero son posibilidades. Puede ser una persona que necesite estar endeudada porque es un símbolo inconsciente, tengo que pagar, entonces yo debo, entonces pago. Que sienta que si le hizo daño a mamá, entonces no le puedo volver a hacer daño a mamá, entonces tengo que hacer todo lo que ella quiera, complacerla, aunque eso inconscientemente no sea lo que quiero, eso me tengo que quedar toda la vida cuidándola. Cosas como esas, como para pagar inconscientemente esa culpa. Habría que mirar pues cada caso para ver qué de eso. No quiere decir, esto es muy importante siempre que miremos una situación, no quiere decir que todos los que tuvieron esto necesariamente van a tener este tipo de programa, no. Miramos qué está manifestando la persona y de eso vamos y miramos su etapa de gestación y nacimiento y miramos qué encontramos ahí. O si sé cómo nací, empiezo a analizar de ahí que tengo yo que pueda estar, pero no es que necesariamente todos tengan que tenerlo. Cada inconsciente va a decidir cómo lo interpretó, cómo lo va a gestionar, cómo lo va a manifestar en su vida. Aquí me preguntan, ¿y qué pasa con la gente prematura? Bueno, ya me lo han preguntado, cuando no se alcanzan a desarrollar los pulmones. Bueno, pues mira, el tema es lo que hablamos ahorita, los prematuros. No sé si de pronto no estabas, pero los prematuros por algún motivo tuvo que salir antes, o porque mamá necesitaba que estuviera antes, o porque bebé siente que necesitaba estar antes, ¿sí? De entrada ya tiene una programación ahí de ser prematuro.
de no alcanzarles el tiempo, de tener una necesidad de estar antes en todo, de sentirse mal por no llegar antes. Y ahí hay que mirar, entonces ya eso implicó que tuviera un tema de pulmones, ya habría que entrar a mirar qué implica una programación en pulmones. Entonces los temas de pulmones, lo que está manifestando desde el inconsciente es un tema de vida. El pulmón es el que representa el aire, la vida. Entonces podría ser que o mamá o bebé sientan que no es fácil la vida, le falta la vida, no tengo el aire para vivir simbólicamente, y el bebé lo pudo haber representado en los pulmones, entendiendo que cuando estoy en el vientre materno, tanto bebé como mamá se ven como una sola unidad. Entonces, así sea el bebé el que lo haya manifestado, podría ser a lo que estuviera viendo mamá. O sea, entonces lo que tiene que ver con pulmones nos va a estar hablando de temas de vida. O sea, el pulmón es la vida. En el pulmón está el aire. Entonces todo lo que tenga que ver con pulmones me voy a referir a cosas que tengan que ver con la vida. Por ejemplo, es que a mamá, mientras estaba en embarazo, se le murió su mamá. Y para mamá, su mamá era como ese aire de vida, lo que le daba la vida. Siempre entender que puede ser muy simbólico. También los pulmones puede ser un conflicto de tener miedo a morir. Entonces, si mamá tenía miedo a la muerte, miedo a que me falte el aire, o sea, es como un miedo arcaico al aire. Hay que entender siempre en pulmones algo que tenga que ver con aire, con vida, con aire, con esa sensación de ahogarme o que me falte ese aire. Bueno, ¿quién más me está preguntando por acá? Ok. También pasa que los niños se pasan de tiempo. Voy a colocarme. Ok, listo. Entonces, bueno, los que se pasan de tiempo. Los que se pasan de tiempo, entonces, ¿qué pensamiento inconsciente puede haber ahí? Es una sensación. Recuerden que siempre va a ser o bebé o mamá. Una sensación de todavía no estoy listo para salir. ¿Qué puede ser en ese caso? Puede ser una programación inconsciente de perfeccionismo, por ejemplo, en mamá o en el clan. Se ve mucho en ese tipo de casos que puede haber sido un hijo concebido donde la persona, mamá, por ejemplo, sintió que hizo algo que no estuvo bien, entonces donde esté discriminada porque es que cómo quedaste en embarazo, sin casarte, tal cosa, tal otra. Entonces hay como una sensación de imperfección en esa gestación. Entonces el quedarse un tiempo más en el vientre es una manifestación de tengo que estar perfecto para salir. O sea, tengo que estar perfecto porque estos de afuera pues dijeron que no estaba bien y yo voy a salir perfecto. Entonces podría ser como venir a reparar algo que esté significando que no estuvo bien, algo en esa gestación, o un tema de crítica hacia que no estaba bien ese bebé. Entonces es como decir, literalmente es como voy a dejar un momentico más el pan en el horno para que esté bien, ¿sí? Esa persona de adulta que puede manifestar, una persona, por ejemplo, muy perfeccionista. Pueden ser personas muy perfeccionistas y a veces eso nos parece hasta chévere, pero ser perfeccionista realmente tiene muchísimas cosas que no son tan buenas. Un perfeccionista puede sufrir mucho porque para el perfeccionista no hay términos medios, todo tiene que ser perfecto, y muchas veces el perfeccionista llega a algún momento de su vida en que paraliza su vida en lugar de avanzar, porque es tanto el miedo a que no sea perfecto que temen hacer las cosas e intentarlas. O sea, ni siquiera intentan nada, sino que como que se paralizan porque tienen miedo a equivocarse. Entonces, una persona de esas, de nacer después del tiempo, puede estar simbolizando eso. También desde el punto de mamá podría ser, aunque desde mamá también podría ser el de no está listo, porque necesito que sea perfecto para que todos vean que va a ser un bebé maravilloso. Pero desde el punto de vista de mamá también puede ser, o incluso de bebé, cualquiera de los dos puede manifestarlo. Afuera no está chévere, no voy a salir, entonces voy a estar mejor cuidado acá, mejor cuidada acá. Mamá también puede pensar, no, es que no me siento buena mamá, en cambio cuando está acá adentro sí lo puedo cuidar. Cualquier temor inconsciente de mamá de que sea mejor que esté adentro a que esté afuera. Entonces ahí hay que mirar cada caso, pero la connotación es esa, es
una sensación de es mejor adentro que afuera. Listo. Bueno, aquí me estaban escribiendo parto. Bueno, sí, ya estabas corrigiendo esa palabrita. Bueno, aquí me dice Carolina que muy acertado, que bueno, muchas gracias, le digas eso, que te sirva. Ok, cuando el parto de la bebé termina con la mamá desangrada, con riesgo de muerte. Ay, sí, esa es una de las programaciones más que, bueno, es bien, bien importante. Miren, si mamá muere en el parto, aquí podría ser que no, pero el solo hecho de que haya ese riesgo de muerte de mamá en el parto, puede causar personas que sienten que yo maté a mamá, o sea, literal. Recordemos que el inconsciente es literal, él no entiende términos medios, es ¿cómo murió mamá? Cuando yo nací, entonces yo maté a mamá, literal. Entonces, tanto como si hay riesgo, como si se volvió una realidad, es una grabación muy importante, porque de todas maneras está el riesgo de yo puedo matar a mamá, o sea, con nacer puedo matar a mamá. Entonces, pueden ser personas que cargan muchísima culpa en su vida. Entonces, una persona con muchísima culpa en su vida, que puede manifestar problemas de dinero porque se mantienen endeudados, problemas de no merecimiento. Entonces es como yo soy culpable, no merezco nada, entonces que no me llegue el amor, que no me llegue el bienestar, que me enferme, cualquier cosa, porque es como si inconscientemente se estuvieran autocastigando. Entonces pueden manifestar eso, pueden sentir que no merecen la felicidad, que no merecen estar acá, que hicieron daño. Y así sea solo riesgo, así no haya sucedido, pero el solo hecho de mamá se desangró y hubo riesgo ya puede crear una programación. Bueno, más preguntas. Ok, bueno, vamos a mirar qué otro caso hay por acá. Entonces, bueno, vimos la cesárea urgente programada. Bueno, en general, los trabajos de parto con mucho dolor, mucho sufrimiento, independiente pues de que el parto tenga una connotación pues de que puede generar dolores de parto, pues hay algunos que son demasiado sufrimiento fetal, demasiado sufrimiento en mamá. Entonces pueden ser personas, si esa es mi primera experiencia en la vida, esa es mi primera grabación, pueden grabar, no, la vida es muy difícil, es muy duro vivir. Entonces pueden ser personas que se encuentran constantemente en situaciones de sufrimiento, todos sus pensamientos siempre van a que va a sufrir, que va a estar mal, entonces tampoco se la van a pasar bien. Entonces todo lo que viva en ese momento del parto me puede quedar grabado de ahí en adelante y repetirlo en mi vida. Lo que pasa incluso después, bebés que tuvieron que poner en incubadora, esos bebés también pueden tener programaciones bien importantes, porque la incubadora, pues de entrada va a haber esa separación de mamá. Entonces pueden ser personas que sientan abandono, así sea un momento solamente, unas horas, unos días. Ese bebé viene de estar ahí con mamá 24/7, pues cualquier situación de separación pues va a ser bien importante para su inconsciente. Entonces podría generar un bebé que nazca y inmediatamente lo llevan a incubadora, personas que sientan mucho miedo al abandono. Entonces de grande, como se puede representar, una de las representaciones de los que están en incubadora son personas que, como van a tener tanto miedo al abandono, y no solo porque los separaron de mamá, sino que miren lo que les pasa a los de las incubadoras también. El de la incubadora está un momentico ahí en la incubadora, llega la enfermera de turno, lo carga, lo vuelve y lo suelta. Al ratico, pues a las horas puede que llegue otra, lo carga, lo suelta, pero entonces es como, ¡ay! Me cogieron, me consintieron, me dieron amor, me soltaron. Me cogieron, me volvieron a soltar. Entonces son personas que pueden grabar como, ay, es que me aman pero me abandonan, me aman pero me abandonan y tengo mucho miedo a que me abandonen. Entonces puede ser que manifiesten en sus relaciones de pareja mucho abandono, o esas personas que empiezan una relación y van a encontrar la forma de terminar la relación como sea, porque van a preferir ellos terminar la relación a vivir ese abandono que vivieron en ese momento en incubadora. Entonces van a representar mucho ese tema de abandono y miedo a que lo abandonen. Entonces puede ser incluso, o que tengan, por ejemplo, muchas parejas para no involucrarse con ninguna y no sentir esa sensación de abandono, o que si empieza una relación tengan la necesidad de terminar la relación antes porque sienten que si se quedan ahí los abandonan y no quieren revivir esa memoria de abandono. O sea, hago estas programaciones en la gestación o el nacimiento, y lo que hago es repetirlas, pero lo que hago es, hago actuaciones en mi vida con tal de no repetir esa sensación. Entonces
voy a abandonar antes de que me abandonen porque ya me acuerdo cómo era de horrible que me abandonaban y no quiero que me abandonen. Entonces, bueno, en general el mensaje de hoy era que podamos entender todas las programaciones que tenemos en ese momento de gestación y nacimiento, todo lo que nos marca esa etapa, porque en esa etapa tengo el 70% de programaciones. Aquí me dicen, yo estoy en incubadora, pero nunca he tenido pareja. Ok, es muy probable que sea por un miedo a que no te abandonen, ¿sí? El inconsciente entonces elige, como tiene una programación de que es muy horrible que me abandonaron, entonces lo que hace el inconsciente son soluciones de supervivencia a los programas. O sea, no soluciona los programas, sino que él dice, bueno, ¿cómo va a sobrevivir a esto? Fue tan horrible que me abandonaran, entonces es muy probable que la solución que el inconsciente esté teniendo esto es más bien no consigo pareja para evitar que me abandonen. Eso podría ser una de esas cosas aquí que me está preguntando Sofía. Igual hay que analizar bien el caso, pero podría ser con esa pregunta que hace, eso podría ser uno de los motivos porque la incubadora puede haber generado ese tipo de programaciones. También vuelvo y les digo lo mismo que les dije ahorita, no quiere decir que todos los de incubadora presenten esto, pero si yo estoy presentando esto, miedo al abandono, no tengo pareja o me dejan, están conmigo solo un momento y luego me dejan, y en mi historia tengo incubadora, es muy probable que eso me dé respuesta y solo con sanar ese momento puedo avanzar en eso que quiero. Entonces, es eso, simplemente que te está alejando hoy del bienestar y mirar qué hay en tu información de tu gestación y tu nacimiento, ya sea que lo recuerdes o que vayas y lo contactes para sanarlo y así puedes empezar a tener esos resultados que quieres. Y también se trata de que recuperemos ese tiempo de esas gestaciones de nacimiento. Miren, normalmente uno no dice tengo 30 años más 9 meses. No, tengo 30 años, tengo 40, tengo 20. Entonces es como si esa etapa de nuestra vida no hubiera existido. Entonces también es muy bueno podernos apropiar de ese momento de nuestra vida y entender que eso que pasó ahí, como sea que haya pasado, lo puedo cambiar y recrear unos programas para mí y para mi bienestar. Entonces, no dejarles el mensaje que les quiero dejar hoy es ese. Es una etapa muy importante poder ir a revisar mi gestación y nacimiento. Está ahí aplicado el 70% de mi inconsciente, y si el inconsciente es el 95% de nosotros, es muy, muy importante poder cambiar esas programaciones, que en cualquier momento simplemente con tomar conciencia y mirar qué hay en mí, lo puedo hacer. Entonces espero que les haya servido la información. Si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima. Si a algunos le quedaron preguntas por ahí que de pronto no vi o les resultan ahorita, me las puede dejar en el buzón y con muchísimo gusto se las contesto. Feliz noche a todos, que estén muy bien. Chao.